Bueno, pues después de haber conocido al grupo Lezama, hoy yo creo que los tres debíamos estar en tratamiento y alguno más que falta por aquí también. Correcto. Queríamos darle una visión diferente de lo que es el coleccionismo. Yo creo que muchos de los pecadores o los seguidores de Pecados Berriones son coleccionistas. Y bueno, nosotros coleccionamos relojes, Ricardo colecciona cosas raras, luego hablará Luego Ricardo profundizaremos un poco más. Pero todos hemos coleccionado coches, hay gente que colecciona arte, ha venido aquí un gran coleccionista de estilográficas, un buen amigo, Alfonso Moore. ¿Será que tenemos un gen diferente al resto? ¿Nuestro cerebro tendrá alguna diferencia frente al resto de los humanos? Hace 105.000 años ya se tiene constancia de humanos coleccionando cristales en la zona del Kalahari. Hoy vamos a hablar de coleccionismo desde el punto de vista de la psicología con la psicóloga Esther Rodríguez. Esther, muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a hablar de un tema tan interesante. Bueno, además tú también lo tienes cercano porque tu pareja es otro loco de los relojes como nosotros. Efectivamente, soy una espectadora. Yo sé que yo no lo tengo, pero soy una espectadora. Lo puedes tratar a él, le puedes solucionar su problema. No se mezclan esas cosas. Bueno, cuéntanos un poquillo. ¿Cómo define la psicología el coleccionismo? ¿Se puede decir que existe como una historia del coleccionismo? La psicología definiría el coleccionismo como un proceso de búsqueda, no solo de adquisición o de disfrute, es decir, la búsqueda es importante y la recolección o la agrupación de todos esos objetos que son pues, de una misma cualidad, digamos, ¿no? Ordenados con un criterio, bueno, eso ya depende de la colección, ¿no? Pero sí, la definición contemplaría la búsqueda y la agrupación, digamos. Aquí es importante, o la psicología sí que hace ese matiz de distinguirlo de la mera acumulación. Es decir, una cosa es coleccionar y otra cosa es acumular. Coleccionar tendría cierto orden, como os decía, esa cualidad de los objetos, y acumular sería simplemente recoger de manera más desordenada, sin criterio, sin placer por ordenarlo efectivamente. Sí. Porque al final, ¿qué es lo que caracteriza desde el punto de vista de la psicología al coleccionista? ¿Hay un patrón? ¿Es algo que hace clic y nos volvemos así y ya estamos? Sí, ahí... Venimos tarados de serie. Yo he estado revisando, digo, ya que venía aquí, digo, voy a actualizarme, voy a ver dónde está la vanguardia de los coleccionistas o de las investigaciones, y hay muy poquito, y de lo que he leído no he encontrado un patrón que defina al coleccionista. Es decir, sí que hablan de rasgos de personalidad del tipo perseverancia, tenacidad, estructuración, orden, pero tampoco lo generalizan a todos los ámbitos de la vida. Perdona que te interrumpa, yo sé que una persona que está escuchando este programa y que sabe que yo soy coleccionista dirá, Alfonso ordenado, ni de coña. Pero es un orden desordenado. Exacto, yo ¿no? tengo mi... Tú sabes dónde están las cosas. Yo sé dónde está el desorden, ordenado, yo no sé dónde está el desorden. Sí. Sí, así que mi conclusión respecto a esto es no hay un patrón de rasgos de personalidad, o al menos habría tan diversos o habría ciertos grupos. Es decir, esa cuestión no está del todo clara a pesar de que se compartan pues, ciertas características o haya ciertas correlaciones. Y una de esas características es que nos gusta exhibir o somos un poco exhibicionistas. Pues aquí lo que me he encontrado es que se dividen en dos grupos. Es decir, hay como ciertos coleccionistas tendentes a la exhibición, a la muestra, al orden, al escaparate, ¿no? Y ciertos coleccionistas que es todo lo contrario. De hecho, claro, podríamos preguntarnos que solo conocemos a los coleccionistas que exhiben, porque los que no lo exhiben no sabríamos ni identificarlos, ¿no? Y hay alguna anécdota, alguna historia, algún personaje por internet o en la literatura que sí describen, pues por ejemplo, situaciones. Yo que recuerde un personaje que vivía en París o tenía una doble residencia entre París y Lisboa, y por cuestiones de salud acabó en Lisboa sin poder viajar y seguía alimentando su colección de arte en París sin poder ir a verla, sin poder mostrarla. Es decir, la colección o el gen coleccionista llega a límites insospechados totalmente. Entonces no hay una clasificación de tipos de coleccionistas, entiendo, así a un nivel... Hay ciertas categorías, por ejemplo. Ya os digo que yo no he encontrado algo que me satisfaga
venga, tipos de coleccionistas, vamos a generar un diagnóstico claro de tipologías, es decir, no hay tal cosa, pero sí, por ejemplo, se distinguen entre coleccionistas, lo que llaman un coleccionista puro, es decir, el coleccionar, por el mero disfrute, coleccionistas de tipo inversión, de, bueno, colecciono pero rentabilizo. Y coleccionistas con colecciones de tipo consumible, o sea, un coleccionista consumidor. Aquí yo, por ejemplo, incluiría colecciones del tipo vino o puros. Claro. O envoltorios de chocolate. O envoltorios de chocolate. Bueno, por poner un ejemplo. Aquí ya Porque hay que estamos comérselos entrando antes. en profundidad en las degeneraciones de cada uno. A Túmbate ver, en el diván, Ricardo. Ricardo, ahora que está la psicóloga, cuéntanos tus pecados. Bueno, puedo contar algunos, no todos. Sí, colecciono envoltorios de chocolate. Bueno, colecciono muchas cosas, entre ellas envoltorios de chocolate. ¿Por qué? Pues porque soy chocadicto, lo reconozco. David, el técnico, Soy chocadicto. le ha Ha entrado chocado en shock. muchísimo. La verdad que todos, cuando Ricardo lo ha dicho, nos hemos quedado en shock. Y no, la empecé hace no mucho. Realmente es que, a ver, me gusta mucho el chocolate. Como bastante chocolate. Buen chocolate. Y algunas veces, pues, te encuentras con chocolates raros, con envoltorios bonitos. Y dije, qué bonito, me lo voy a guardar, me lo voy a guardar. Tengo una caja grande llena de chocolates que me he comido, de hecho. Esa es una de ellas. Luego seguimos. Serías de tipo colección consumible, Sí, claramente. esas- también tengo de las en que esa no son- tipología te tenemos Hay identificado. de las otras también. De las no consumibles. Pero bueno. ¿Y la colección define al coleccionista, entonces? O las colecciones. Yo pienso que sí. Es decir, de hecho, en algún momento, o revisando un poco literatura sobre esto, pensaba, me encantaría hacer el ejercicio de observar una colección e intentar inferir a través de esa colección qué rasgos de personalidad o qué criterios, qué sé yo, estéticos. Por ejemplo, tiene esa persona, por ejemplo, a través de la colección de relojes, ¿no? Intentar inferir pues qué criterio estético tiene en la vestimenta o en la selección de coches. Es decir, y ahí yo apostaría que sí. Es decir, quizás no hay literatura científica que avale este criterio, pero yo estoy completamente convencida de que sería algo que sí ofrecería información sobre ciertos, ya os digo, criterios estéticos o sobre todo personalidad incluso. Yo, por ejemplo, a lo largo de todos estos años, que a mí yo he pasado de coleccionar chapas, billetes, sellos, llaveros. A mí reconozco que lo que más me gusta, pero es son los relojes. Sí que yo creo que en eso lo podemos compartir, Edson, que hay dentro del coleccionismo de relojes hay incluso coleccionistas especializados. Por ejemplo, gente que se especializa en relojes de buceo, en relojes de piloto, sí, de gente marcas, que le pega todo lo que pilla, cronógrafos. Sí, hombre, yo creo que Esther tiene que hacer ya clara la taxonomía de los coleccionistas, ¿no? Esto para si no una existe, nueva habrá obra, que crearla, por supuesto. pero claramente hay coleccionistas variopintos, ¿no? Pero ¿existen los falsos coleccionistas? Esta es una pregunta. Sí, aquí hay algo, por ejemplo, que a mí me ha resultado curioso, y es que el inicio del coleccionismo, por decirlo de alguna forma, es decir, sí que se suele observar que el coleccionista empieza en la infancia, en una infancia a lo mejor algo tardía, no primera infancia o preadolescencia. Pegatinas coleccionaba yo. Sí, los cromos es un clásico. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, creo que una manera quizás de filtrar al verdadero coleccionista o distinguirlo, por ejemplo, del coleccionista inversor, que en general no vemos a niños en la infancia tardía pensando en inversiones. Entonces, sí que la edad de comienzo con la cuestión de iniciarse en colecciones sí que podría ser un patrón para poder distinguir ese coleccionista puro de ese coleccionista inversor, digamos. Oye, ¿y hay un porcentaje de la población que está tan tarada como nosotros? ¿Y más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, más o menos igual? Pues he buscado el dato y
claro, piensa que tampoco hay un club de coleccionistas al que afiliarse o todos los coleccionistas de todas las colecciones. Bueno, clubs de coleccionistas hay muchos. Hay una galería. Pero era otra cosa, ¿no? En fin, me he liado. Y si no, fundamos uno inmediatamente. Con un registro a gran escala, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué cálculo matemático está o subyace a esta cifra, pero sobre el 30 o 40% de la población norteamericana, es decir, es como el dato más reciente que he encontrado, pero también es verdad que la población europea se suele asemejar a la población norteamericana en este caso, y sí podríamos, bueno, pues quedarnos satisfechos con ese 30-40, a pesar de saber que no representa todos los países del mundo, que este patrón quizás no sería exacto, sería algo erróneo. Sí, porque en otros Asia contextos. también suele haber bastantes coleccionistas, por lo menos coleccionistas de relojes hay muchos. Sí, bueno, pero y de muchas ediciones limitadas, ¿no? Sí. Fíjate que al final muchos productos siempre salen con una orientación de un mercado ya geográfico, ¿no? Y yo creo que es porque cambia también los gustos, ¿no? Puede ser, ¿Y efectivamente. entre hombres y mujeres hay más porcentaje de unos que de otros o no? Ahí esto quizás genera un poco de controversia, pero es decir, hombres y mujeres somos distintos, o la evolución al final la estrategia evolutiva de nuestra especie es distinta tanto en hombres como en mujeres. Entonces sí que en promedio los hombres suelen puntuar más alto en esa orientación a herramientas, a abstracciones, es decir, por supuesto que hay mujeres a las que les puede gustar este tipo de cuestiones, y creo que es la razón que explica que haya más hombres en este contexto, pero también a esta razón le podemos añadir, pues, por ejemplo, cuestiones económicas, ¿no? Cuando, pues yo qué sé, hace años en el que a lo mejor el hombre tenía un poder adquisitivo más que la mujer, o la mujer tenía un estatus más dependiente del hombre, pues ahí, claro, las colecciones que supusiesen una inversión económica alta, pues estarían más vetadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que tanto factores más biológicos como factores más educativos o contextuales o económicos están influyendo en esto, pero sí que es verdad que la cifra es que hay más hombres que coleccionan que mujeres, a pesar de que, bueno, también podríamos definirlo en función del objeto que se colecciona, ¿no? Si es cuestiones más, a lo mejor, de tipo accesorios o ropa. Ahí bolsos las y mujeres, zapatos está claro. Efectivamente, pero bueno. Pero eso es coleccionista consumidor, ¿no? Era el perfil que has definido antes, ¿no? Claro, aquí, ¿qué definimos como consumible, no? De un zapato lo consumes como... Bueno, lo Oye, usa, sí, un reloj es consumible Claro. entonces Claro. también, ¿eh? Sí, Nosotros sí, somos sí. coleccionistas disfrutones. Nosotros nos lo Otro más para Esa sería otra taxonomía. categoría. Nosotros nos lo consumimos todo. Todo, lo que haga falta. ¿Y por qué nunca el coleccionista, y creo que hablo además por todos, nunca está satisfecho? O sea, nunca dices, bueno, ya acaba esta colección, paso a otra cosa o dejo. Siempre está buscando la siguiente pieza. Y no solo eso, sino que cuando te falta una por ahí entre medias, también lo digo con conocimiento de causa, sufres tienes el mucho, corazoncito dices, partido. no la encuentro, no sé, y hablo porque saco otra colección. Los frascos de edición limitada de Jean-Paul Gaultier Le Male, que tengo muchos, pero me faltan 2. Y me duele. Ahí la respuesta es clara. Bueno, en primer lugar, sí hay colecciones finitas y hay colecciones infinitas, ¿no? Las colecciones finitas, quizás pues podríamos Las comentar el colecciones momento finitas solo son los que de salen en los mirarla. kioscos. Los cromos. Esas, ya está. claro. En el álbum y fuera. Pero entiendo que hablamos de colecciones con Sí, abiertas. potencial infinito, Sí. digamos, ¿no? Entonces, ahí la cuestión importante es que lo verdaderamente disfrutable es el proceso de búsqueda. Es decir, la adquisición en comparación a, o quizás la semana después de la adquisición, si pudiésemos medir qué sé yo, la gratificación o la Las satisfacción, endorfinas, la esa subida curva de endorfinas, baja, ¿no? total. La Entonces, montaña rusa ya va... Claro, entonces ahí es buscar es la tarea principal del coleccionista. Buscar es lo verdaderamente disfrutable y no solo buscar, sino sentir que Sí, te acercas. totalmente. Entonces, en el momento en el que tuvieses todas las piezas o esa colección fuese finita, pierde completamente la motivación o pierde el interés porque se pierde el placer. Ya. Oye, es un hobby porque algún psicólogo y psiquiatra han llegado y especialistas a decir que es un desorden del córtex prefrontal, joder. Ahí los psicólogos tenemos un comodín para diferenciar lo patológico de lo sano. Es decir, al final todo es una cuestión de grado. Si no, ha sido el COVID. Claro, si no Es un siempre virus, hay- como decían los médicos.
Sí, y ese comodín está basado como en 3 criterios, ¿no? Uno es que te deteriore otros ámbitos de funcionamiento, y con esto me refiero a si coleccionar te deteriora, qué sé yo, el trabajo, la vida. La cuenta de crédito te la deteriora mucho, pero muchísimo. Pero, por ejemplo, fíjate, ese podría ser un ámbito de funcionamiento en el sentido de si lo que inviertes te resta capacidad económica para a lo mejor ciertas cuestiones más fundamentales, urgentes, prioritarias, digamos que podrías empezar a acercarte a esa línea de entrada a lo patológico. Uh-huh. Y, como os decía, otra cuestión es sufrimiento clínicamente significativo, es decir, si coleccionar. Mira, el pobre Ricardo está sufriendo con sus 2 botellas que le faltan. Míralo, se está poniendo a llorar. Estoy desolado. Sí, yo aquí quizás dudo si es clínicamente significativo, es decir, lo dejaría en sufrimiento. Bueno, yo creo que nos vas a tener, a partir de ahora, que tratar a los 3. Y bueno, y el tercer requisito, la tercera cuestión para pasar a lo patológico es que ese sufrimiento clínicamente significativo tenga una duración prolongada, más o menos más de 6 meses, 1 año, algo así. Entonces, ¿el coleccionismo es patológico? Si cumple estos 3 criterios, diría que sí. Si no los cumple, diría que no. Así que, pues como buena psicóloga, pues depende. ¿Y por qué nos sentimos bien? ¿Hay alguna hormona, alguna cosa que nos dice, oye, ya tengo la pieza, ya he encontrado mis 2 botellas que me faltaban? Ricardo, no te preocupes, que te ayudaremos. Son botellas de perfume. Si me está escuchando Jean-Paul Gaultier, me faltan 2. No, pecadores veniales que nos estáis escuchando. Ricardo Cerato, nuestro compañero, está buscando 2 botellas de la colección de Jean-Paul Gaultier Le Mal. Vamos a ponerlas en las historias de Instagram. Vamos, exactamente. La que tiene la falda escocesa. Ajá. Y de las que salieron de verano, la del segundo año que tiene un sol en la espalda. Pues si alguien las tiene y quiere hacer una buena labor para que nuestro compañero deje de sufrir, que se ponga en contacto con Pecadores Veniales. Muchas gracias. Aludiendo a los motivos de por qué el coleccionista colecciona o por qué, ahí hay varios. El primero es el componente de novedad. Es decir, el ser humano es sensible a la novedad. Esto se ve muchísimo en bebés, por ejemplo, que tienen un juguete, qué sé yo, precioso, elaboradísimo, y de repente aparece algo nuevo y capta su atención. Es decir, tenemos se llama circuito de recompensa cerebral, y básicamente consiste en que determinados estímulos alimentan o activan un circuito de recompensa, es decir, empiezan a correr neurotransmisores, en este caso, sobre todo dopamina, por el cerebro, secuestrándonos la parte más consciente o racional, impulsando nuestra motivación, diciendo, vete a por ello, consíguelo. Entonces, ese componente de novedad sería algo que sí que estimula el vete a por eso, búscalo, satisface esta necesidad. Otro de los motivos por los que se colecciona es el componente de reto. Es decir, ya no solo conseguirlo, sino conseguirlo al mejor precio, conseguirlo... O lo que otros no tienen. Exacto. Es decir, el proceso de búsqueda, perseverancia, reto, consecución, logro, también estaría detrás de toda esa motivación. Además, también la cuestión de pertenencia al grupo, que hemos hablado de que la novedad, o que tenemos un cerebro sensible a la novedad, pero también somos seres sociales, y eso, fijaos, por ejemplo, es decir, necesitamos definirnos en función de los grupos a los que pertenecemos, ya sea equipos de fútbol, regiones, ya sea de pueblos, ciudades, países, o la cuestión estética, es decir, nos definimos en función de los grupos a los que pertenecemos. Entonces, esa cuestión de red social, red de apoyo, red de ocio también es importante. Y otro de los motivos también estaría relacionado con los recuerdos, de colecciones tipo imanes, de viajes, o este tipo de... Y la nostalgia, ¿no? También, de por cosas ejemplo, que a lo mejor quisiste y no pudiste tener, ¿no? Efectivamente. Y el último de los motivos estaría relacionado con el orgullo, en términos de... Aquí estamos definiendo mucho al ser humano, ¿no? Porque el corte biologicista, a mí en concreto, también me gusta mucho. Y el ser humano también... los seres humanos son seres que agrupan sus grupos sociales en modo de jerarquía. Entonces, el orgullo, el acceder a piezas valiosas, únicas, exclusivas, difíciles, ese orgullo o ese reconocimiento por parte del entorno hace como que asciendas en esa jerarquía en términos de reconocimiento, valía, admiración, orgullo, etcétera.
Nos está pintando, pero vamos, Sí, sí, sí. perfecto, Esther. Hoy. Oye, Esther, y de ahí al síndrome de Diógenes, que siempre nos dicen, ¿tú qué coño vas a ser un coleccionista? Tú lo que tienes es el síndrome de Diógenes. Pues ahí el síndrome de Diógenes efectivamente está clasificado, es una etiqueta diagnóstica y justo estaría más relacionado con la acumulación y no con la colección, y es una acumulación que cumple esos 3 criterios que hemos comentado antes, que deteriora ámbitos de funcionamiento, que genera sufrimiento y que ese sufrimiento dura. ¿Y tú crees que el coleccionismo entonces se podría, en algunos casos puede ser algo real, no te voy a decir una enfermedad adictiva, pero adictivo? Es decir, no puedes evitarlo, no es que tengo que conseguir la siguiente pieza, es que voy a empezar otra colección porque ese subidón que te da cuando encuentras la pieza. Sí. Cuando... Ahí la cuestión es que todos los comportamientos de tipo adictivo están estrictamente relacionados con ese circuito de recompensa cerebral que comentábamos antes. Entonces, una adicción es cuando el circuito de recompensa es tan sensible como para secuestrar totalmente el componente racional. Entonces, es una adicción. Aquí volvemos a hablar de grado, ¿no? De cómo de problemático es esto, cómo influye a otros ámbitos. Entonces, es una adicción, depende de cómo se lleve y también depende de la impulsividad de la persona, de la capacidad de autocontrol, de sopesar otros factores, de estrategia, de carencia de estrategia. Es decir, no es una adicción a priori, pero al estar estrictamente relacionado con ese circuito de recompensa, pues podría estarlo si empieza a cumplir criterios clínicos como los que hemos estado comentando. A ti es que se te junta con la adicción al chocolate. Exacto. Sí, yo lo del chocolate reconozco esa adicción. Y El ya azúcar estimula el circuito de recompensa. Al final todo... Sí, es así. todo Esther, está- se nos está Una echando el cosa tiempo lleva a otra. encima y yo quería hacerte ya 2 últimas preguntas. ¿El coleccionismo se suele dar más en ambientes más consumistas? Y luego, otra cosa muy importante, aquí para que somos muy cotillas, en todo lo que has preparado y lo que llevas estudiando sobre el tema del coleccionismo, ¿hay colecciones realmente raras? ¿Has encontrado algunas de estas que digas, otras, la gente qué cosas más raras colecciona? Pues me he encontrado colecciones rarísimas, del estilo... Envoltorios de chocolate. ¿no? envoltorios de chocolate, esto. No, pero por ejemplo, una persona que coleccionaba los cartelitos de no molestar de los hoteles. Ostras. O una persona que coleccionaba autógrafos, pero no autógrafos de las personas, yo que sé, famosas, sino que les pedía a las personas famosas escribir su propio nombre. Por ejemplo, yo podría ir a pedir a quien fuese, oye, escribe Esther Rodríguez Ramos y fírmalo, genera un garabato y eso es lo que colecciono. Como comentábamos, pelusas de ombligo, que me ha parecido una cosa tremendamente... Eso es una autoproducción de colección. Sí, esa no es consumible, esa es producible. Esa es ¿no? producible. Sí, y con lo que me comentabas antes de entornos más consumistas, menos consumistas, aquí yo pienso que sí, pero dependería de cuál sea el objeto de colección. Es decir, en contextos consumistas o en entornos no consumistas, pensar en colecciones de bolsos, relojes, quizás es completamente, no sé, extravagante o innecesario, pero a lo mejor coleccionar ciertas cerámicas, ciertos recuerdos, cierto arte más valioso o menos valioso. Es decir, yo sí creo que habrá colecciones, simplemente que a lo mejor, pues no tan monetizables o no tan... Sí, conchitas de la playa. Por a lo ejemplo, mejor, efectivamente. Sí, sí. Esther Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que no tenemos solución y yo creo que además Vamos a necesitar tampoco otra la sesión queremos, con ¿no? ellos, ¿no? Está Con muy bien. Esther. Vamos a Sí, necesitar vamos otra a necesitar sesión. que vengas otra vez aquí a psicoanalizarnos a todos. Pues un placer, yo encantada. Pues muchísimas gracias por estar, lo que hemos dicho. Aquí tienes los micrófonos de Pecados Veniales, ya volverás a hablar de otras cosas. Vamos con un poquito de música. You could travel all over the world with me. I could show you